Muy bien, Muy bien. seguimos juntos con este plan de viernes que tenemos, tratar de hacer bella esta tarde. Bueno, vamos a charlar con alguien que se puso la bandera de luchar por los derechos de las personas con alguna discapacidad, con alguna diferencia, y ella escribió un libro. Se trata de la historia de María Florencia Santillán. Es activista, los decíamos, por los derechos de las personas con discapacidad y es autora del libro Maldita Lisiada, que salió a la venta, se hizo realidad hace unos meses, unos días. Dice María Florencia, con quien vamos a hablar en segundos nada más, usar silla de ruedas me abrió las puertas de un mundo cruel, vulnerado, subestimado, pero al mismo tiempo me permitió y me permite conocer un mundo que es extremadamente divertido y fértil para revolucionarlo todo. María Florencia Santillán, Así ¿cómo es, va? que nos saluda desde la ciudad feliz. ¿Cómo está, Flor? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, felicitaciones por el libro, Flor. Muchas gracias. ¿Cómo está Mar del Plata? Con muchísimo viento y muchísimo frío, pero hermoso, como siempre. Está muy bien, está muy bien. Muy bien. Bueno, contanos, Flor, un poco cómo es que llegás, ¿no?, a ser parte de tu historia en este libro y a trabajar, ¿no?, por esta causa. Bueno, primero, perdón por los cucharones atrás, pero es la única parte donde el internet no se corta. Pero todo bien. No hay ningún problema. Ahí vamos. Bueno, yo me enfermé yo tengo 31, me enfermé a los 23 y a los 23 empecé a usar silla de ruedas. Por ende, digo, ese es un poco el contexto a cómo yo llego a este mundo, sí, que está dentro del mundo de la generalidad de las personas, pero que termina siendo muchas veces un mundo tan desconocido para las personas que no transitan la discapacidad, o con una amistad, o con una pareja, o con familiares, o con amigos, vecinos, etcétera. ¿Y por qué causa? ¿Cuál fue el diagnóstico médico que te lleva a la silla de ruedas, Flor? Yo tengo una polineuropatía mixta desmielinizante. Es una enfermedad autoinmune que, nada, te va comiendo parte de la vaina de mielina. En mi caso, lo que me atacó es el sistema nervioso periférico, lo cual no quita que pueda haber otras patologías asociadas también de índole autoinmune, que con el tiempo pueden salir o no pueden salir, digo, la ciencia y sus complejidades. A mí me atacó principalmente en la sensibilidad y después, digo, rápidamente, yo me enfermé en febrero, en abril empecé a dejar de caminar, no fue de un día para el otro, digo, como empecé con cierta debilidad muscular, cierta imposibilidad de controlar los movimientos que yo tenía en las piernas, hasta que un día directamente no las sentí más y nada, la silla de ruedas fue por ahí el medio para poder seguir transitando la vida, pero en este caso sentada. Así que en lo particular, digamos, yo no tuve como ese shock quizás que tienen otras personas que se accidentan o que se despiertan en la cama de un hospital con una silla de ruedas al lado. Lo mío fue muy paulatino, entonces medio que cuando me indicaron por primera vez una silla de ruedas, que de hecho lo cuento en el libro, para mí la sensación fue de mucho alivio, porque en ese momento mi gran preocupación era, no estoy pudiendo caminar y me voy a caer y me voy a quebrar un hueso, digamos. Claro. Después sí, bueno, viene todo el proceso del duelar un cuerpo, de duelar una deambulación, una marcha, que en mi caso la perdí al 100%, y amigarse con la idea de otra corporalidad, otra forma de transitar espacios que por ahí uno antes transitaba sin prestar mucha atención y que ahora tenés que estar casi que pidiendo permiso para poder transitar. Flor, viviendo todo ese proceso, yo empecé a escribir, volcado mucho a catarsis de Facebook, pues ahí me salta un poco la cuestión generacional, y empecé a contactarme por ahí con otros chicos, otras personas en que particularmente usaban silla de ruedas, y a tratar como de descubrir qué era este mundo, que para mí era tan lejano, para mí, para mi familia, para mis amigos era un mundo tan lejano. Yo no tengo familiares con discapacidad, nunca tuve amistades con discapacidad, digo, es un mundo, o fue un mundo absolutamente desconocido para nosotros, y de un día para el otro estábamos siendo parte, o estaba siendo parte de este mundo, que como decían recién, en algún momento escribí que es muy perverso en un montón de ocasiones, pero también es muy divertido. Esas catarsis de Facebook después se convirtieron por ahí en el crecimiento de Instagram, en compartir ciertas cosas que me iban pasando, siempre desde lo cotidiano, desde me estoy yendo a hacer las uñas y descubrí que tengo que ir por la calle porque no tengo rampas, o quise ir a un boliche y no pude entrar porque no tenía rampa, o no sé, la obra social me cobra 135.000 pesos solo por ser usuaria de silla de ruedas. Todas las cosas como cotidianas que me iban sucediendo las empecé quizás a canalizar a través de las redes, nada, siempre como muy acompañada de
mi familia, mis amigos, mis nuevos amigos, que son, algunos son usuarios de silla de ruedas, otros no. Y en 2018, Santiago, que es periodista, que es el director periodístico del diario de Carlos Paz, me hace mi invitación a formar parte de un proyecto que tenía el diario, de un diario en braille, y cuando terminamos ese proyecto surge la idea de hacer un libro, e hicimos la primera edición, que es la que están mostrando ustedes ahí en fotos, la de la tapa lila, que fue una versión que salió digital de manera hiper autogestionada, plena pandemia, junio de 2020. Tremendo. Y a fines del año pasado llegó la invitación de Chirimbote de editarlo en físico. Ahora, Flor, pensaba en esto que decías, en la mirada del mundo que te toca tener, ¿cuánta empatía ha habido a partir de que empezaste a comentar a través de redes y masificaste un poco más el mensaje? ¿Notás que empezó a cambiar algo o todavía falta mucho? Yo creo que es medio como 50 y 50, ¿no? Por ahí uno se crea una red tan fuerte de familia, de amistades, de conocidos, de gente que más o menos piensa como uno, entonces te terminás creyendo que realmente hay cosas que están cambiando de manera estructural. Pero cuando salís de esa red te das cuenta que el atraso es absoluto. En cosas muy básicas, como que en el año 2023 todavía seguimos peleando porque existan rampas, o le tenemos que seguir explicando a la gente que la rampa no se tapa con el auto, y la imposibilidad quizás de subir un poquito la vara de la discusión en torno a los derechos de las personas con discapacidad. Digo, plantear el derecho al ocio, el derecho al disfrute. A mí me toca, yo soy cordobesa, viví todos estos últimos años en Carlos Paz y ahora vivo en Mar del Plata, por ende he pasado prácticamente mi vida en silla de ruedas, la he pasado en 2 ciudades turísticas, y sin embargo, digo, no está puesto sobre la mesa la necesidad de que el turismo sea accesible a pesar de que es una ley. Entonces, ¿hay avances? Sí, claro, como puede haber en materia de género, digo, en términos de derechos en general. Pero hay una barrera cultural que realmente es muy, muy fuerte y que creo que ya es momento de también tener estos espacios en la televisión, en la radio, en el cine, en las publicidades, en donde podamos empezar a desdramatizar un poco la discapacidad y entender que finalmente, tal como dice la frase, es mucho más discapacitante el entorno y sus barreras que la discapacidad misma. En sí misma, eso estaba pensando, tal cual, Flor, ¿no? Pero esa barrera cultural que mencionás es tan profunda, ¿no? Que realmente, bueno, requiere todo un proceso, ¿no? Contanos un poco, bueno, cuál es el mensaje que vos intentás o la misión que viene a cumplir tu libro justamente en este contexto. Estaba ahí viendo las imágenes que estaban pasando. Mira, mi Maldita Lisiada, el libro... Porque le pones humor, le pones ironía, que también es necesario, ¿no? Sí, algunos viste que dicen que el humor salva. Sí. Yo no sé si tanto, pero sí ayuda. Digo, sí acompaña. Sí. Desdramatizar sin perder, digo, la conciencia de lo que uno transita. Desdramatizar y quitarle cierto dramatismo, cierta carga tan negativa y tan pesada, creo que también es medio como un acto casi revolucionario por momentos. En materia de discapacidad siempre se ha planteado la discapacidad como una maldición, una discapacidad como lo peor que le puede pasar a una familia. Digo, cuando uno se entera que hay una persona que está embarazada, lo primero que le decimos es, mientras sea sanito, bueno, ¿quién determina qué es sano y qué no es sano? Digo, una discapacidad motriz no necesariamente viene acompañado de falta de salud. Hay múltiples discapacidades también. Yo hablo por lo general de la discapacidad motriz porque es la que a mí me interpela y la que me pasa por el cuerpo. Y en ese sentido, Maldita Lisiada, en principio es un relato autobiográfico, a pesar de que está escrito a 2 voces, porque también escribe Santiago. Es un relato de cómo yo transité esos primeros tiempos, esos primeros años, y hasta hace muy poquito, mi paso de una persona bípeda a ser una persona usuaria de silla de ruedas. No intento hacer una verdad absoluta, no intento dar un mensaje de cómo hay que transitarlo, porque varía, digo, las formas en las que la discapacidad te puede llegar son tan infinitas como la humanidad misma. Entonces, como a mí me pasó esto, yo lo transité de esta forma, y si ese mensaje o esa forma de contarlo, en donde hemos tratado de ser lo más sinceros posible, digo, Maldita Lisiada intenta hacer eso, un relato desde la sinceridad, en donde se cuentan momentos de mucha tristeza y de mucho dolor, pero también se encuentran momentos graciosos o momentos súper lindos,
en ciertas cosas que fueron sucediendo en estos casi 8 años. Gente que me topé en el camino, gente que se fue, gente que llegó, digo, como la vida misma, nada más que ahora 1,20 m del suelo. Entonces tiene como ese objetivo. Por un lado, a las personas con discapacidad es, tampoco es tan grave, siempre muy consciente también de los privilegios que tengo, y a la gente sin discapacidad es como, saquen su infantilización y su dramatización de nuestras vidas. Digo, procuren no tapar una rampa. Si tienen la posibilidad de contratar personas, contraten personas con discapacidad para trabajar, que hoy quizás es la demanda más importante que el colectivo de personas con discapacidad tiene o tenemos. A la militancia, digo, yo formo parte de muchas militancias relacionadas al género y demás. Como bueno, a esas militancias acá estamos, digo, también queremos formar parte. El mensaje no es, no intenta ser aleccionador, que cada uno lo tome como más le sirva. Me llega el mensaje de muchas mamás a mí, por lo general, a pesar de que yo no soy madre, con diagnósticos muy recientes de sus hijos, y Claro. es como, leí justo Maldita Lisiada y me ayudó para ver que en tal momento a ustedes les pasó. Digo, hay como una cosa de cercanía en donde cuando encontrás ahí como un apego lisiado, diría yo, ¿viste? Uno hace cofradía y nada, y genera red. Flor, ¿cuáles son las necesidades de ese colectivo que mencionás que se ha conformado ya hace tiempo, me imagino, con personas de muchas provincias? Vos dijiste algo, ¿no? Fundamentalmente la posibilidad de trabajar. Pero ¿cuáles son los reclamos, digo, que ejecutan ustedes desde el colectivo? En este contexto, digo, en discapacidad se usa mucho un término que es vida independiente. Entonces vos tenés a muchos profesionales de la discapacidad hablando de la vida independiente, casi como un mantra en donde te repiten que vos tenés que ser independiente o no lo sos, o no, digo, como o sos 100% independiente o no hay nada en el medio. Bueno, para sostener una vida independiente, ustedes dos como adultos lo deben saber a la perfección, necesitas dinero, ¿no? Para pagar un alquiler, para comprar en el súper, para, en el caso de que necesitamos ciertos apoyos, pagarle a una persona para que venga a limpiar tu casa determinadas veces a la semana, etcétera. Ese dinero se consigue pura y exclusivamente a través del trabajo. Bueno, hoy más del 70% de las personas con discapacidad, particularmente las mujeres, estamos por fuera de ese sistema laboral formal. No tenemos acceso a ese sistema laboral formal. Entonces, hay programas, hay becas, hay programas de formación laboral que también te generan un dinero que está buenísimo, pero no es trabajo formal en igualdad de condiciones al resto de las personas. Hoy las pensiones no contributivas por discapacidad, si bien en estos últimos 2-3 años han aumentado considerablemente, por ahí a los montos que antes se manejaban, siguen estando, digo, muy por debajo de la canasta básica familiar, pero sobre todo es medio como urgente que sean compatibles con los trabajos formales. Entonces, que quien consiga un trabajo pueda complementar ese trabajo con su pensión y así llegar a un salario que le permita vivir de manera independiente, de manera autónoma, de manera interdependiente o como sea la situación de cada persona. En la misma línea, digo, hay un reclamo que particularmente es el que yo más trabajo quizás en redes sociales, que ver con la accesibilidad. Bueno, Río Cuarto en eso es siempre está como un pasito más adelante. Yo voy muy seguido a Río Cuarto, una vez al año casi, por cuestiones laborales, y realmente tienen un código de diseño propio de la ciudad, digo, están bastante avanzados en materia de accesibilidad, pero la accesibilidad hoy, entendiéndose como un derecho, es una gran falta en la Argentina, en el mundo en general, pero en la Argentina y en Latinoamérica en particular. Digo, los transportes no son accesibles, los colectivos urbanos o no tienen rampas o están rotas o los choferes no las saben usar, etcétera. Los colectivos son viejos, las unidades son viejas, los pliegos de licitaciones finalmente nunca terminan cumpliendo con las condiciones de accesibilidad que supuestamente marcaban. Lo mismo sucede con los taxis, que parecía que a ningún genio de algún orden del transporte, secretaría, ministerios, digo, provinciales, se le haya municipales, ocurrido, claro. Lo que sea, se les haya ocurrido, la idea, que sí, por ejemplo, a una de estas aplicaciones de autos se le ocurrió, que es tener unidades medio como utilitarias, Kangoo, Spin, Partner, para que las sillas de ruedas, que son un poco más grandes, puedan entrar en esos baúles y uno pueda viajar en un taxi como cualquier persona. Digo, bueno, a nadie todavía se le ha ocurrido esa idea. Lo que pasa con el ocio, que yo lo mencionaba al principio, en términos de accesibilidad,
Digo, los boliches no son accesibles, los restaurantes no son accesibles, los bares no son accesibles. Digo, yo cada vez que quiero ir a tomar un café con mis amigas a la tarde, una merienda, un domingo a la siesta, siempre hay que tener como la precaución de vamos a llamar y averiguar y preguntar. Yo por ahí tengo como ciertos privilegios por la exposición en redes, entonces como me contestan más rápido, claro. Pero no le pasa a todas las personas con discapacidad. Entonces medio como que también la falta de accesibilidad en algún punto te va llevando al confinamiento, a las 4 paredes de tu casa. Hacia afuera el mundo es muy hostil y todo el tiempo te está expulsando. Y por ahí como último, si se quiere, reclamo de los principales, que como decía, trabajo y accesibilidad me parece que son los más importantes. La accesibilidad, incluso pensar el turismo en términos accesibles y qué pasa con aviones, con colectivos, con los hoteles, con las bajadas a las playas, con las bajadas a los ríos, en lugares como Córdoba, etcétera. Creo que el acceso a la salud y pensar la accesibilidad en términos de salud y de justicia también hoy son una urgencia. Digo, las mujeres cada vez que tenemos que ir a hacer un chequeo ginecológico, digo, es un padecimiento porque las camillas no son aptas, porque las camillas son muy altas. Digo, en mi caso, yo no camino, pero hay personas que tienen muchísimas otras complicaciones, digo, las personas de talla baja, las personas ciegas, las personas sordas. Sí. En la violencia de género se me ocurre, hoy hablaba con un medio de Santa Cruz y decíamos esto, digo, una mujer sorda hoy quiere ir a hacer una denuncia por violencia de género y no tiene a dónde ir, porque no hay ningún lugar que le intérprete de lengua de señas. Capacitado así es, sí. No hay material con comunicación alternativa, digo, por donde pasemos, la temática que pasemos. Sí, atraviesa absolutamente todos los sectores, todas las actividades. Flor, ¿mencionaste a qué te dedicas? Más allá de escribir y ser activista. Sí, yo soy comunicadora, trabajo hace muchos años para una empresa de educación, para una fundación que brinda capacitación docente y demás, hace mucho tiempo. Genial. Por eso visito tan seguido Río Cuarto, la que quiero mucho. Y ahora trabajo mucho con redes sociales. Claro. Viste que está medio de moda decir trabajo con redes, pero bueno, en mi caso trabajo con redes. No, y tenés una claridad conceptual enorme. Contame Flor. Un poco porque me imagino esto, como te escriben las mamás, quizás te escriben directamente las personas, ¿no? De aquellas historias. Sí. Y vos particularmente tenés una fortaleza, una integridad, bueno, para presentar tu historia, para contarla, para compartirla. Pero contanos de aquellos casos y aquellas historias que llegaron y que te tocaron el corazón. De alguna manera con lo que han compartido con vos a partir de tu libro, de tus publicaciones. Mira, a mí me pasa, cuando yo me enfermé, un día mi papá estaba viendo TN, un programa que hacía María Laura Santillán, en su momento llamada David y Goliat, sí. Y estaba Alexis Padovani, y me dice, papá, mirá, poné la nota. Un pibe en silla de ruedas, yo pensando... Yo en 10 días estoy mejor que un pico de estrés. Bueno, los 10 días se alargaron, llevó 8 años, ¿no? Evidentemente no era un pico de estrés. Y lo escuché a Alexis y fue como... Mirá qué cosa cotidiana en lo que cuenta, porque hasta ese momento, cada vez que yo googleaba algo de discapacidad, era o el Gusti Fernández ganando Wimbledon, claro. O la imagen de la persona quieta en su casa con una mantita. Digo, no había gente yendo al supermercado, juntándose con... Digo, una vida cotidiana. Sí. Y en Alexis encontré eso. Cuando llego al libro de Alexis, que se llama El mundo por segunda vez, que es una frase que yo medio que tengo como mantra, ¿no? Como, bueno, realmente uno está viviendo el mismo mundo, pero por segunda vez, desde 1,20 m de altura al suelo, contra unos 70 que tenía antes. A partir de ese contacto con Alexis y que me empecé a contactar con otras personas, con las que hoy, con algunas tengo vínculos muy estrechos, de hecho... Juan Marianimo, que es quien hace el prólogo, es hoy uno de mis amigos lisiados por excelencia, un deportista del carajo, un deportista que hace motocross, con Rosario y demás. Yo encontré tal generosidad en ellos y en sus respuestas y en su consuelo, me atrevería a decir, que casi que me prometí a mí misma que yo tenía que replicar eso. Medio como que nos vamos pasando la posta, ¿viste? Tipo una cadena de favores. Sí, y también es una cuestión etaria, ¿no? Bueno, Juan es más grande que yo, entonces ahora medio que me toca a mí, bueno, nos vamos ahí pasando un poco. Y cuando me llegan historias de niños, a mí me compunge muchísimo, porque yo tengo, y lo digo siempre, la gran suerte de no haber pasado mi infancia ni mi adolescencia siendo una persona con discapacidad, porque creo que la hubiera pasado muchísimo peor, porque la infancia es lo más lindo que tenemos y lo más puro en algunos casos
que tenemos, pero también hay mucha crueldad en la infancia, en la escuela, en el bullying y demás. Pero cuando me contactan mamás para decirme esto, tipo, me llegó tu libro y justo estamos transitando tal y tal cosa, me pasó, hay un nene de acá de Mar del Plata que se llama Ernesto, que tiene una distrofia muscular, que a la mamá me la crucé en la playa, fue de las primeras personas que, entre comillas, me reconoció. A mí me dio muchísima vergüenza. Y el año pasado, cuando presenté por primera vez el libro acá en Mardel, Ernesto fue y me pidió un autógrafo. Me dijo, yo quiero un autógrafo ahora antes que se hagas conocida. Y se fue él con su autógrafo. Y después, obviamente, por una cuestión generacional, cuando me escriben, sobre todo chicas de mi edad, claro, a las que los novios la dejaron por usar silla, a la que las amigas se le fueron, a la que, no sé, alguien de la familia no termina de aceptar la situación por la que está pasando y demás. Y ahí me toca en lo más profundo, claro, e intento acompañar siempre como con 2 o 3 pilarcitos, que es: yo no soy médica, yo no soy psicóloga, digo, a mí la cabeza me la sostiene mi psicóloga, a la que le debo básicamente la existencia. Lo único que soy es una persona que un día se enfermó y transita esa enfermedad de determinada forma. Si en algo de lo que yo hago puedo ayudar o puedo acompañar, es bienvenido, pero no soy médica, no soy psicóloga, y llega un momento que las redes te exigen una respuesta inmediata, que yo trato de darme como la conciencia de decir, bueno, ahora no puedo porque estoy trabajando, ahora no puedo porque estoy, no sé, con mis amigas o con mi familia, pero sí tratar de responder a todo el mundo. Me contacta mucho profesional también, porque me invitan a dar charlas y esas cosas que me encantan. Y creo que lo mejor que podamos hacer las personas en general es la información que tenemos, compartirla. Cuando te quedas para vos solo la información, la verdad que no sirve de mucho. No, y te has parado, Flor, en un buen lugar, ¿no? Desde este lugar me parece que hay que militar y hablar y... pero habla también de tu corazón enorme por querer, bueno, hacer un poco mejor la vida de muchas otras personas, ¿no? Que a lo mejor pasan por situaciones similares. Y eso es súper valioso, Flor, más allá del libro también, ¿no? Flor, tu libro se puede conseguir, ¿no? A través de... El libro en Río Cuarto está en varias librerías, que no recuerdo su nombre, pero está para conseguir físico en librerías, y está en librerías de todo el país, Ateneo, Cúspide, etcétera. Digo, las librerías de renombre están todas. Si no, se puede conseguir a través de Mercado Libre o directamente desde la página de Chirimbote. En mi Instagram, que es malditaliceadaoc, hay un link que te lleva a mi página web, y en esa página web tenés el acceso directo a la página de Chirimbote, y ahí se puede comprar desde todo el país e incluso desde algunos puntos de Latinoamérica. Muy bien. Excelente. Bueno, Flor, muchísimas gracias por este tiempo. Te mandamos un gran abrazo. Cuando estés por acá, date una vuelta. Sí. Toma los dedos, porque estamos esperando la confirmación para la Feria del Libro de Río Cuarto. Así que quizás prontito nomás ya genial. Dale, bueno, dale. Te mandamos un gran abrazo. Buen fin de, Flor. Gracias. Igual para ustedes. Gracias. Chau.